Escuche con la máxima atención, pues el silencio de su alma está a punto de ser interrumpido por una verdad que ha evadido durante demasiado tiempo. El universo, en su infinita sabiduría, exige que usted despierte. Existe una seducción amarga en lo que muchos llaman placer. El error, bajo su máscara de dulzura y gratificación instantánea, no es más que un espejismo diseñado para erosionar los cimientos de su destino. Aquello que brilla con un fulgor efímero suele ser el ácido que corroe su trascendencia a largo plazo. Pero es precisamente en este abismo donde se oculta la alquimia de la existencia. La verdadera transformación no es el resultado de una entrega ciega a los impulsos. La grandeza no nace de la debilidad. Usted debe comprender que la libertad absoluta no reside en la satisfacción de cada deseo, sino en el dominio absoluto sobre sí mismo. Mientras el mundo le susurra que la libertad es hacer lo que se le antoje, la sabiduría eterna le revela que la libertad es, en realidad, la capacidad de gobernar sus propias pasiones. Cuando usted logra someter sus apetitos al imperio de su voluntad, la estructura de su realidad se reconfigura. El comportamiento se alinea con el propósito. La mediocridad pierde su fuerza. En ese instante de claridad, usted descubre una fuerza sobrenatural que reside en su interior, una potencia que, una vez despierta, no conoce fuerza en la tierra que pueda detenerla. Nada es azaroso en el tejido del destino. Existe un instante preciso en que la verdad debe ser revelada. Quizás usted se siente agotado por la búsqueda, perdido en la bruma de la incertidumbre, o tal vez ha estado clamando en la soledad de su espíritu por una señal. Y entonces, cuando el ruido del mundo calla, se manifiesta ante usted una visión, un sendero, una palabra de poder. Sienta cómo su interior reconoce este llamado. No hay coincidencias en la vida de quien ha decidido caminar bajo la luz de la fe y el dominio propio. El Creador no desperdicia oportunidades ni fragmenta el tiempo en vano. Si este conocimiento ha llegado a sus manos, es porque la arquitectura de su vida está a punto de sufrir una transformación profunda. Usted ha sido convocado. Si su mente ha comenzado a expandirse y reconoce que este es el momento de reclamar su autoridad espiritual, lo invito a formar parte de nuestra alianza de mentes maestras. Al unirse a este canal, usted no solo se suscribe, sino que sella un compromiso con su propia evolución y prosperidad consciente. La interrogante que ahora se posa sobre su conciencia es ineludible. ¿Posee usted la entereza para escuchar esa voz que susurra desde lo más profundo de su ser, anunciando que el momento de su ascensión ha llegado? Usted no es un recipiente vacío. El Creador no le otorgó dones para que permanecieran sepultados bajo la tierra del olvido, ni depositó en usted habilidades extraordinarias para que fueran asfixiadas por la duda, el temor o la desidia. El flujo de la abundancia exige movimiento. La divinidad anhela verlo emplear sus talentos con determinación, incluso si yerra, incluso se tropieza o cae, pues es en la arena de la acción donde el milagro se desprende de la teoría y se convierte en carne. Reflexione con honestidad. ¿Cuántas veces ha paralizado su destino esperando una perfección que no existe? ¿Cuántos imperios internos ha dejado de construir por creer que aún no estaba preparado? ¿Cuántas puertas de oro permanecen cerradas simplemente porque usted nunca tuvo la osadía de llamar? La verdad es absoluta y liberadora. No existe un reloj externo para la grandeza. Usted ha sido llamado a ser el protagonista soberano de su existencia. Su propósito no es la mera supervivencia, ese estado de letargo en el que la mayoría se consume. Su herencia es la vida en abundancia y la prosperidad trascendente. Si se encuentra frente a este conocimiento ahora, es porque existe un fuego sagrado en su interior que reclama ser encendido. Es el fin de la espera y el inicio del dominio. Preste atención a este secreto de poder. Su mente es el campo de batalla definitivo. El arquitecto del universo no desea para usted una mentalidad estrecha, encadenada a las limitaciones de los hombres comunes. Usted no nació para ser esclavo de la incertidumbre ni para conformarse con las migajas de la existencia. Se requiere de usted una mentalidad de hierro, audaz y poseedora de una confianza inquebrantable. Entienda que antes de que su realidad se transforme exteriormente, debe ocurrir una transmutación interna. La ley es inmutable y está escrita desde la antigüedad. Transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. La riqueza es, ante todo, un estado del espíritu. Esto significa que resulta estéril suplicar por prosperidad si sus pensamientos siguen habitando en los suburbios de la escasez. Es inútil orar por oportunidades si,
En el santuario de su subconsciente, usted alimenta la creencia de que no es digno de ellas. La mentalidad que la divinidad exige de usted es la de la abundancia absoluta. No me refiero a una opulencia egoísta y vacía, sino a la comprensión profunda de que Él es el dueño del oro y de la plata, que el universo entero se inclina ante su voz y que nada falta a quienes poseen una confianza inquebrantable. Imagine por un instante, si usted observara su realidad no a través de los ojos del temor, sino con los ojos de la fe absoluta, ¿cuántas puertas estarían ya abiertas de par en par? Si en lugar de sentenciar no puedo, usted declarara con autoridad, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? ¿Cuántas fronteras habrían sido ya pulverizadas? La mentalidad correcta no aguarda condiciones climáticas perfectas, actúa bajo la convicción de que lo imposible ya ha sido resuelto en las esferas de lo invisible. Y escuche bien, pues esto es vital. El Creador no acepta que usted se oculte tras el velo de las excusas. Él demanda verlo soñando en grande, proyectando con audacia, creyendo con fervor que el crecimiento es su estado natural. Los talentos que han sido depositados en sus manos no fueron entregados para ser enterrados en el fango del miedo, sino para ser multiplicados con maestría. La multiplicación exige actitud, exige un coraje hercúleo, sobre todo, una visión que trascienda lo evidente. ¿Se encuentra usted listo para asumir esta mentalidad? La postura de quien contempla el horizonte y decreta con voz de trueno: venceré, porque he sido llamado a la trascendencia, para ser cabeza y no cola, para habitar en la cumbre y no en el valle. Comprenda que esto no es una promesa vana ni un consuelo pasajero, es un decreto bíblico, un mandato del orden universal para aquellos que confían. Es la confirmación solemne de que usted nació para una vida de propósito y riqueza consciente. Si usted reconoce en su espíritu que esta palabra le pertenece, es momento de sellar este pacto. Declare ahora mismo su fe. Escriba en los comentarios, como un testimonio de su nueva realidad: recibo esta mentalidad de victoria. No tome este acto como un simple gesto simbólico. Hágalo como un ejercicio de fe pura, un testimonio público de que su arquitectura mental está siendo reconstruida en este preciso instante. Entienda esta ley fundamental. Cuando usted manifiesta con la palabra aquello que el Espíritu sostiene, el cielo se ve obligado a responder. Cuando su mentalidad se transmuta, su existencia entera se reconfigura. Sus pensamientos son el origen de sus emociones son el timón de sus acciones, y sus acciones son las que esculpen, piedra sobre piedra, su destino final. Por ello, la insistencia divina en renovar su mente es incesante, pues en el momento en que usted logre observar su realidad con la misma magnitud con la que Dios la observa, el velo de la limitación caerá para siempre. Grabe esto en su alma. Cuando esa visión le sea revelada, nada volverá a ser igual. El Creador jamás diseñó para usted una vida gris y carente de entusiasmo, condenada a la mera supervivencia de lunes a viernes mientras aguarda un descanso efímero. Él ha sembrado en su interior algo infinitamente más poderoso, un deseo ardiente, una pasión indomable, un propósito que clama por ser cumplido. Ese don, ese talento, esa inclinación que ha sentido vibrar en su pecho desde siempre, no es un azar biológico, es un llamado soberano. Escuche con atención. Cuando usted alinea su vida con aquello que ama, la energía misma de su entorno se transforma. El agotamiento no logra doblegarlo con facilidad, pues existe un fuego interno que se alimenta de su propia determinación. Es esa llama la que sostiene su disciplina en los inviernos de la vida y la que le otorga el coraje necesario cuando el mundo entero parece marchar en su contra. Dedicarse a su propósito no implica la ausencia de obstáculos, sino la posesión de un combustible inagotable para avanzar incluso cuando los vientos sean contrarios. La sabiduría eterna nos instruye en Colosenses 3:23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto significa que su labor, su arte, su empresa y todo aquello que usted edifique, debe estar impregnado de su esencia más profunda, pues ese amor es el reflejo de la divinidad que ya habita en usted. La vida es un suspiro demasiado breve para invertir su energía vital en tareas que no conmueven su alma. Usted no fue llamado para la mediocridad, sino para la excelencia que solo nace de un corazón encendido. Al actuar en perfecta sintonía con aquello que ama, usted accede al estado de flujo, ese espacio sagrado donde su potencial se multiplica exponencialmente. En ese estado,
Se desbloquean niveles de creatividad y fortaleza que su mente ordinaria jamás imaginó poseer. A partir de ese momento, cada amanecer deja de ser una carga para transformarse en una invitación solemne al crecimiento. El Creador desea fervientemente su prosperidad, pero no la limite únicamente al plano financiero. Él anhela verlo florecer en la esencia misma de su ser, pues la prosperidad auténtica es el resultado de la unión indisoluble entre el propósito y la acción. De nada sirve acumular tesoros si el corazón permanece árido. De nada sirve el estatus si la existencia carece de significado. Sin embargo, cuando usted amalgama su propósito con su pasión, la riqueza se vuelve una consecuencia inevitable, una ley de gravedad espiritual. Reflexione conmigo. ¿Qué sucedería si hoy mismo decidiera abrazar su pasión con absoluta seriedad? ¿Qué pasaría si, en lugar de sepultar ese deseo que Dios depositó en su pecho, lo transformara en un proyecto tangible, en una creación viva? Usted no alcanza a dimensionar la magnitud de la fuerza que se liberaría en su vida. Ejercer aquello que se ama es, en última instancia, el acto más puro de honrar a aquel que le otorgó el don. Por eso le pregunto, ¿qué hay dentro de usted que el mundo aún no ha conocido? ¿Qué semilla ha plantado la divinidad en su alma que aún aguarda su nacimiento? Entienda que amar lo que hace es solo el preludio. El amor es la chispa, mas no es el incendio total. Dios no lo llamó para ser un simple soñador, lo llamó para ser un arquitecto de realidades. Él no desea que usted solo anhele, Él exige que usted ejecute. Pues incluso la fe más incandescente requiere de la acción para manifestar frutos. La verdad es tajante en Santiago 2:17. La fe sin obras está muerta. Esto significa que creer es insuficiente si no hay movimiento. No basta con declarar, amo lo que hago. Es imperativo levantarse cada día y labrar aquello que ama con una disciplina de hierro, con un coraje inquebrantable y con una constancia absoluta. Dios bendice el movimiento, no la inercia. Escuche con atención lo que voy a revelarle ahora. Entienda esta ley fundamental. La providencia no puede timonear una embarcación que permanece estática. Es únicamente cuando usted comienza a remar que el Creador direcciona las corrientes. Es cuando usted se atreve a dar el primer paso que el sendero se manifiesta ante sus pies. Al actuar, incluso bajo el manto de la incertidumbre, es cuando el universo moviliza los recursos, las alianzas y las oportunidades que usted tanto ha buscado. Aquí es donde reside el verdadero poder del desarrollo personal. Hacer lo que ama le otorga la energía necesaria, pero es la disciplina la que edifica su porvenir. Aquel que depende exclusivamente de la motivación queda atrapado en el vaivén emocional de las circunstancias. Sin embargo, quien decide actuar con rigor cada día, incluso cuando la voluntad flaquea, es quien transmuta la pasión en resultados tangibles y gloria. Visualice por un instante su despertar, la certeza de que su labor diaria posee un significado trascendente. Usted no se levanta simplemente para sufragar deudas, sino para imprimir su huella en el tejido de la historia, construyendo una obra que le sobrevivirá. En ese proceso, sentirá la presencia divina susurrándole al espíritu. Este es el diseño que tracé para ti. Persiste, pues yo soy tu fortaleza. Comprenda que Dios no demanda perfección de su parte. Él exige movimiento. No espera que acierte en cada intento, pero sí que sea incapaz de detenerse. La sabiduría celestial prefiere a un hijo que actúa y tropieza, antes que a aquel que jamás lo intenta por el pavor al fracaso. En el error reside el aprendizaje, y en el aprendizaje se oculta el crecimiento. Cada paso que usted da, por imperfecto que sea, posee más poder que una vida entera de sueños estériles. Logre discernir la magnitud de esto. Ese anhelo que arde en su pecho no es una casualidad biológica. Es el aliento de Dios insuflando propósito en su alma. Pero sea advertido. Si usted no transforma ese soplo en obra, la llama se extinguirá. Y usted no recibió sus talentos para que se desvanezcan en la oscuridad, sino para que brillen con tal intensidad que iluminen el mundo y bendigan a quienes le rodean. Le pregunto con la severidad que el destino requiere, ¿continuará aguardando la circunstancia perfecta? ¿O decidirá actuar hoy, aquí y ahora, con las herramientas que ya posee? No permita que las sombras de la duda lo paralicen. Si alguna vez pensó, no soy lo suficientemente capaz o este no es mi llamado, sepa que esa es la mentira que la mediocridad le susurra para detener su ascenso.
La verdad absoluta es que el Supremo utiliza sus errores como la materia prima del proceso de su victoria. Escuche bien lo que diré a continuación. El fracaso no es el veredicto final, sino el aula más rigurosa del aprendizaje. La derrota no es una tumba donde sus sueños mueren, sino un peldaño necesario hacia la cumbre. Entienda esta verdad. Quien nunca ha errado, jamás ha intentado nada digno de mención, y quien nunca ha intentado, jamás ha vivido realmente. La sabiduría milenaria lo decreta en Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo, y otras tantas se levanta. Comprenda que la caída es una parte inherente del diseño del éxito. Lo que define su victoria no es la ausencia de tropiezos, sino la voluntad inquebrantable de ponerse en pie una vez más. Cada descenso al suelo trae consigo una lección que fortalece su fe, agudiza su disciplina y expande su visión. Reflexione conmigo. Al mirar hacia atrás, percibirá que las lecciones más profundas de su existencia no surgieron de las victorias fáciles, sino de los momentos en que el camino se volvió amargo. Usted no creció en la comodidad de la luz, sino en la densidad de la duda, en el rigor del dolor y en la incertidumbre de la pérdida. Es en ese crisol donde el arquitecto de la vida moldea su carácter, donde pone a prueba su templanza y donde lo prepara para el peso de una gloria mayor. Usted debe integrar esta certeza en su espíritu. El error no es un síntoma de debilidad, sino la prueba irrefutable de que usted está en movimiento. Es preferible un paso errático que la inercia absoluta. El Creador tiene el poder de corregir su rumbo mientras usted camina, pero nada puede hacer por aquel que ha decidido permanecer estático. Vaya más allá. Cada error es, en esencia, una invitación cifrada hacia el siguiente nivel de autoridad. Al fallar, usted adquiere conocimiento. Al aprender, su alma se expande. Al expandirse, la prosperidad se manifiesta. Pues la prosperidad de consciente no es el simple acto de acumular metales y papel. Es el arte de acumular sabiduría, resiliencia y una experiencia que nadie pueda arrebatarle. En este instante, la divinidad contempla su esfuerzo y le dice: Hijo mío, no permitas que el temor al error te encadene. Yo habito en tus aciertos, pero también te sostengo en tus tropiezos. He contado cada una de tus lágrimas y conozco el peso de tus batallas. Escuche bien lo que sigue, porque es el secreto de la persistencia. Cada batalla que usted consideró perdida ha sido registrada en los anales del cielo, y en cada caída, la mano de la providencia ya estaba orquestando el diseño de su victoria final. Por lo tanto, cese de interpretar sus errores como derrotas definitivas. Comience a verlos como semillas de sabiduría que, a su debido tiempo, florecerán en resultados extraordinarios. Son, en realidad, el entrenamiento invisible que el Creador utiliza para forjarlo antes de su triunfo público. ¿Posee usted la grandeza de espíritu para comprender que sus errores son parte del milagro? ¿Está listo para ponerse en pie una vez más, con la certeza de que cada cicatriz es la prueba irrefutable de que transita el camino correcto? Porque cuando logre integrar esta verdad, incluso sus fracasos se transmutarán en los peldaños que lo conducirán a la prosperidad más absoluta. Entienda esto. La divinidad ya ha depositado en su interior todo lo que requiere para cumplir su propósito. Usted ya posee los dones, el talento, la creatividad, el coraje y la capacidad inagotable de aprender y recomenzar. La arquitectura de su éxito ya está construida dentro de usted. Lo único que el universo exige ahora es que usted despierte. No importa la cifra que marque su edad. No importa si usted cree que apenas inicia el camino o si siente que el tiempo se ha escapado de sus manos. No importa si hoy se encuentra en la cima de la montaña o en la profundidad del abismo. Lo único que reclama el arquitecto de la vida es su despertar. Pues el tiempo perfecto no fue ayer, ni será mañana. El tiempo perfecto es ahora. Escuche con atención. Dios no juzga su existencia basándose en su cuenta bancaria, en su cronología o en su ubicación geográfica. Él observa su corazón despierto. Él busca esa llama de fe que persiste incluso entre las cenizas. Él aguarda la decisión interna y soberana que usted debe tomar, la decisión de no volver a dormir espiritualmente. Elija hoy despertar para su propósito. Visualice este cambio de paradigma, levantarse mañana con una mirada distinta. Al abrir los ojos, ya no verá simplemente un día más en el calendario. Verá la oportunidad sagrada de manifestar lo que la divinidad soñó para usted. Al contemplar su reflejo,
No verá un rostro agotado por las circunstancias, sino el semblante de un guerrero, de una guerrera. Verá a alguien que aún porta el aliento del Creador y la potencia necesaria para una nueva génesis. Este es el llamado. Él no le pide que lo tenga todo resuelto, ni que sea un ser perfecto, ni que camine sin tropezar. ¿Desea usted dar el paso definitivo hacia esa vida de dominio? Si su alma ha reconocido la autoridad de estas palabras, manifieste su intención. Escriba ahora. Mi tiempo es ahora. Al hacerlo, usted estará alineando su voluntad con el flujo incesante de la abundancia. Él está exigiendo que usted despierte. Que despierte a la vida abundante que ya ha sido preparada en los planos superiores. Que rescate los talentos que sepultó bajo la tierra del conformismo. Que sople sobre las cenizas de los sueños que dejó morir por temor, por incertidumbre o por el peso del dolor. No se llame a engaño. Despertar duele. Despertar requiere una valentía que pocos poseen. Al abrir los ojos espirituales, usted se enfrentará a la cruda realidad de que ha estado viviendo muy por debajo del diseño soberano que Dios trazó para su existencia. Sin embargo, junto a esa punzada de dolor, emerge una esperanza invencible, la certeza de que aún hay tiempo, de que la oportunidad persiste y el sendero aguarda. Escuche el susurro de la eternidad en su interior. Despierta, hijo mío. Despierta, hija mía. Has nacido para la grandeza. No importa su ubicación actual, ni el abismo de sus sentimientos, ni la magnitud de lo que ha perdido. Lo que el Creador tiene reservado para usted no ha terminado. De hecho, solo comienza en el instante preciso de su despertar. Y cuando usted despierta, la arquitectura de su realidad se transforma. Su mente se expande. Su fe se vuelve inquebrantable. Sus decisiones adquieren un norte magnético. Sus manos comienzan a crear y sus pies avanzan con autoridad. Habitamos un mundo donde el sufrimiento es una constante. No porque hayamos sido abandonados, sino porque esa ha sido la elección de la humanidad desde el origen. La transgresión trajo consigo la lucha y la seducción. Sea honesto consigo mismo. Casi todo lo que lo aleja de su propósito se presenta ante sus ojos como algo deleitable, placentero y magnético. Es precisamente allí donde reside su peligro mortal. Preste atención. Si resistir fuera una tarea sencilla, no existiría la gloria de la superación. Si el camino de la rectitud fuera el más atractivo para los sentidos básicos, no requeriríamos de la disciplina. Pero hemos sido colocados en este plano para ejercer el poder de la elección, para decidir, cada amanecer, entre el placer efímero que se desvanece o el propósito eterno que trasciende. Sí, estamos aquí para combatir, para enfrentar tormentas, para caer y reclamar nuestra posición de pie. Estamos aquí para someter nuestros propios impulsos. Pero entienda esto, nada de este esfuerzo es estéril. Cada lágrima derramada posee un registro. Cada sacrificio será recompensado con creces. Aquí es donde se revela la verdadera alquimia de la vida. La grandeza no consiste en habitar un mundo sin tentaciones, ni en poseer una existencia carente de fricción. La libertad auténtica no es la capacidad de ceder ante cualquier capricho. Eso no es libertad, es una esclavitud disfrazada de autonomía. La libertad real reside en el autocontrol que la divinidad ha puesto en sus manos. Es el dominio propio lo que establece la frontera entre los soberanos y los súbditos. Es la disciplina lo que distingue a los arquitectos de imperios de los simples soñadores. El autocontrol es la herramienta de poder que le permite mirar a la seducción del error y declarar con firmeza: no necesito esto, pues lo que el destino tiene para mí es infinitamente superior. Visualice su vida bajo este nuevo imperio, eligiendo cada día, no por la gratificación instantánea que lo debilita, sino por el propósito eterno que lo corona. Si usted está listo para reclamar este dominio sobre sus propios deseos y construir una vida de verdadera soberanía, continúe en esta frecuencia. Su transformación no ha hecho más que comenzar. Visualice la majestad de su propia voluntad en acción, usted resistiendo aquello que busca degradarlo y seleccionando con pinzas aquello que lo edifica. Usted rechazando el sendero fácil que conduce al abismo y abrazando la vía del esfuerzo, esa que es custodiada por recompensas inmarcesibles. El Creador no lo diseñó para ser un esclavo de sus instintos. Él lo dotó de una chispa divina para ser el Señor absoluto de sus elecciones. Y entienda esta verdad de poder. Cuando usted aprende a dominarse a sí mismo, el mundo pierde toda autoridad para dominarlo. Esa es la alquimia sagrada de la existencia.
Descubrir que la libertad real no consiste en entregarse a cada impulso, sino en poseer la fortaleza de decir no a lo que lo debilita y un sí rotundo a lo que lo eleva hacia la trascendencia. Dios lo está convocando a una vida de disciplina férrea y propósito inquebrantable, porque aquel que ha logrado el dominio sobre su propio ser, ya ha conquistado la victoria más grande que un ser humano puede alcanzar sobre la tierra. Preste atención. No existe una frontera entre su vida espiritual y su vida práctica. El mismo espíritu que le otorga la templanza para resistir la tentación, es el que le infunde la inspiración para alcanzar la excelencia en su labor, la fidelidad en sus vínculos y la generosidad en sus finanzas. Al alinearse con el propósito, cada fibra de su realidad se conecta. La sabiduría de Proverbios 12:24 es absoluta. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Esto nos revela que la prosperidad no es un accidente del destino, sino la consecuencia lógica de la disciplina. Es el hábito diario lo que cimenta la abundancia. Es la constancia lo que multiplica sus talentos. Imagine por un momento en quién se convertiría si fuera una persona que cumple cada promesa, que sostiene su palabra como un decreto y que persevera en el esfuerzo sin desmayar. Imagine el respeto que esa integridad emana, las puertas de bronce que se abren a su paso y la confianza absoluta que despierta en sus semejantes. Esto no es solo misticismo, es pragmatismo puro. Las mentes disciplinadas son imanes para las oportunidades de oro y para las alianzas de alto valor. En el reino de las finanzas, la ley es la misma. Quien posee autocontrol domina el arte del ahorro, la visión de la inversión y la paciencia del tiempo correcto. Aquel que carece de dominio propio, consume su simiente por impulso y luego maldice al destino por su escasez. Pero quien camina con disciplina comprende que la riqueza no es un golpe de suerte. Es el resultado de elecciones consistentes alineadas al diseño que la providencia ya ha trazado. Le diré más, el autocontrol es la verdadera riqueza consciente. Pues, ¿qué beneficio obtiene el hombre que gana el mundo entero pero pierde el gobierno de su alma? ¿De qué sirve conquistar millones si usted es un extraño para sí mismo? El hombre que gobierna sus deseos, gobierna irremediablemente su destino. La mujer que domina sus emociones, gobierna su futuro con mano firme. Esta es la prosperidad integral que la providencia ha diseñado para usted. Una abundancia que no se limita a lo material, sino que florece en lo emocional, lo espiritual y lo relacional. Comprenda que la verdadera riqueza no es un bolsillo pletórico y un corazón árido. La prosperidad es la plenitud en cada estrato de su existencia, el fruto maduro de la disciplina, la fe y el dominio propio. ¿Posee usted la resolución para habitar esa realidad? ¿Está dispuesto a permitir que la disciplina sea su aliada incondicional, que el autocontrol sea su fortaleza y que la fe sea la luz que guíe sus pasos? Porque cuando estos tres pilares se funden, no existen fronteras para el lugar hacia donde Dios puede elevarlo. Cuando un ser humano logra amalgamar la fe, el deseo ardiente, el propósito, la disciplina y el autocontrol bajo la presencia divina, ocurre un fenómeno extraordinario. Esa persona se vuelve imparable. Ya no es una hoja al viento de la motivación pasajera, sino que está anclada en una convicción que emana de las esferas celestiales. Escuche bien la arquitectura de este poder. La fe le otorga la visión de lo invisible. El deseo ardiente es el combustible que consume todo rastro de duda. El propósito es el mapa que define su norte. La disciplina es el sendero sólido bajo sus pies. El autocontrol es el volante que dirige sus impulsos, y Dios es el motor omnipotente que impulsa toda la maquinaria. Cuando estos elementos convergen, no existe fuerza sobre la faz de la tierra capaz de detener su avance. Visualice la majestad de aquel que despierta cada mañana con la clareza absoluta de su misión, no porque el camino sea sencillo, sino porque sabe que porta un mandato sagrado. Alguien que confronta las seducciones del mundo y tiene la autoridad de decir no a lo que degrada y sí a lo que edifica. Esta persona no solo acumula tesoros, prospera en paz, en júbilo, en vínculos de alto valor y en una sabiduría que trasciende los libros. Quien camina en comunión con el Creador y se entrega íntegramente al propósito que arde en su pecho, comienza a experimentar un favor que desafía toda lógica humana, una gracia que no puede ser descrita, solo vivida. ¿Sabe qué más sucede en este estado de gracia? Lo imposible comienza a manifestarse en el plano físico. Puertas que antes parecían de hierro se abren de forma súbita. Oportunidades emergen de los lugares más insospechados.
Las alianzas correctas se cruzan en su sendero, asombrosamente. Incluso los dolores y las derrotas que antes percibía como una maldición, se revelan como el entrenamiento riguroso de Dios para posicionarlo en la cumbre. ¿Logra captar la magnitud de este poder? Una vida que une la fe con el propósito, el deseo ardiente con la disciplina, y el autocontrol con la presencia de lo divino, es una vida de impacto eterno. Es el fin de la mediocridad y el inicio de su reinado. Esta es la existencia de quien no solo acumula trofeos personales, sino de quien inspira, transmuta realidades y esculpe un legado que el tiempo no podrá borrar. Es la vida de quien, al mirar el rastro de sus pasos, puede declarar con absoluta serenidad: cada batalla, cada caída y cada renuncia han valido la pena, pues hoy habito la plenitud de que la divinidad soñó para mí. Le pregunto con la solemnidad que el momento exige: ¿posee usted la osadía para convertirse en ese ser? ¿Está listo para avivar esa llama en su interior y permitir que su resplandor ilumine no solo su sendero, sino el de todos aquellos que crucen su destino? Entienda que, al unificar estos principios, el cielo y la tierra se confabularán a su favor. La bendición será el lenguaje natural de su realidad. Reflexione conmigo en este silencio sagrado. Nada de lo que ha escuchado hasta este instante ha sido producto del azar. Esta frecuencia llegó a usted porque el arquitecto del universo decidió hablarle directamente al espíritu. Su voz resuena ahora. Despierta. Lo que he reservado para ti supera los límites de tu imaginación. Pero para reclamar tu herencia, debes elegir la fe, el propósito, la disciplina y el dominio propio. Camina conmigo. ¿Está listo para asumir este llamado soberano? Si es así, selle este pacto ahora mismo. Realice un acto de fe pública y manifieste su decreto en los comentarios escribiendo: elijo vivir el propósito de Dios en mi vida. Este gesto, aunque parezca sencillo, es el sello que testifica ante el orden universal que usted ha dejado de ser un simple espectador para tomar posesión de su palabra de poder. Si esta verdad ha resonado en las fibras de su ser y ha despertado al gigante que dormía en usted, realice ahora un acto de generosidad consciente. Al otorgar su reconocimiento a este video, permite que la luz de este conocimiento alcance a otras almas sedientas de dirección. Lo invito formalmente a integrarse a nuestra hermandad. Suscríbase a este canal, pues aquí encontrará el alimento constante para fortalecer su fe, blindar su mente y expandir su prosperidad. Active la señal de notificación para que ninguna revelación le sea ajena. Comparta también este mensaje con aquellos que ama. Sea usted el mensajero de la transformación ajena, pues al dar, es como el hombre realmente recibe. Grabe estas palabras en el santuario de su memoria: fe, deseo ardiente, propósito, disciplina, autocontrol y la presencia de lo divino. Al fundir estos elementos, se vuelve usted invulnerable. Este es el arcano de la transformación. Este es el sendero hacia la opulencia del alma y el espíritu. Recuerde siempre: cuando logre ver lo que hoy le ha sido revelado, la estructura de su vida jamás volverá a ser la misma. Reconozco su entereza por haberme escuchado hasta el final. Este es el signo inequívoco de quien está destinado a la excelencia humana. Que la bendición de la sabiduría eterna lo acompañe y que su existencia se desborde en abundancia. Nos encontraremos en nuestro próximo encuentro de poder.